Bienvenidos a todos. Eh, Nuevamente estamos acá para tratar hoy un tema muy interesante. En el día de martes tuvimos la oportunidad de hacer una introducción y en esa introducción tratamos, digamos que, de abarcar de una manera general lo que tenía que ver con, digamos que, el desarrollo o la pertinencia de eh, las tecnologías, en este caso las herramientas digitales. Y estábamos tratando acerca de cómo potencializar o entender esa relevancia desde el aspecto general a lo particular. Acá, el día de hoy, vamos a tratar de los fundamentos básicos del concept art. Como mencionaba anteriormente, cuando digamos que trabajamos con herramientas digitales, cumplía una función de agilizar los procesos, de mejorar el proceso creativo. Y por eso entonces nos permitíamos entender conceptos como el ver, mirar y observar, que el ver tenía que ver más con aspectos de digamos que, de tener una serie de referentes. El mirar tenía que ver con cómo construir esos referentes de una manera que funcionara con el concepto, la idea que queríamos plantear, y el observar era el tener el cuidado al detalle. Eh, yo siempre me he esmerado por estar involucrado en las industrias creativas desde hace muchos años. En 1999 abrimos la primera escuela de manga en la región Caribe. Eh, Fue un gran reto en el que enseñábamos el arte del noveno arte, que es el cómic, y tuvimos ahí la oportunidad de ir, digamos que generando una comunidad en la que lo que primaba era como el talento, el gusto por el arte. Aquí, como pueden ver en las imágenes, traté de buscar como unas imágenes representativas de lo que es valioso para mí. Uno es la educación. En la parte inferior izquierda está José Stringer, que él dirige Arcade, que es como una escuela que hay en la ciudad de Bogotá, en la formación de lo que tiene que ver con videojuegos. También estuve en ferias en las que tuve la oportunidad de conocer a uno de los desarrolladores de Tetris. También únicamente no he estado en el campo de los videojuegos, sino también de la animación. Y en el Colombia 4.0 tuve la oportunidad de conocer al guionista de Coco. Eh, y aprender cosas, siempre es importante aprender, es un proceso que nunca termina. Y por eso quiero que en ese sentido eh, se llenen de entusiasmo para continuar este proceso y descubrir sus habilidades internas. Por último, también he estado presente en el mercado cultural de la música como manager de un proyecto musical muy bonito que se llama Marzo. Y ese recorrido ha sido en el aspecto de aprender de todos los procesos de las industrias creativas, dentro del audiovisual, la fotografía, la animación y los videojuegos. Teniendo como este principio, para mí es un compromiso el que ustedes, digamos que aprovechen al máximo este compartir de conocimientos y que sea de una doble vía, que se pueda, en ese sentido, eh, tener una retroalimentación en base a sus preguntas. Por eso están abierto el chat para que en cualquier momento ustedes, en la medida en que vayan, digamos que asimilando los conceptos, váyanse formulando preguntas que en la medida vamos a ir desglosando. Lo otro es que primero vamos a hacer un recorrido, digamos que por más que conceptualizar, es el desarrollo, los pasos que se requieren para, digamos que, hacer un buen desarrollo de concept art. Y en ese sentido, hay que estar muy abiertos a que el concept art no solo depende de la ilustración para generar una comunicación visual, sino que también depende de muchos elementos que
que no son, digamos que ilustrados, sino como la lectura, el audiovisual, eh, en cierta forma todo lo que genere algún tipo de información que nos permita generar ese tipo de inspiración o de desarrollo que nos lleve en últimas a transmitir esa idea que se quiere plantear desde el guión. Entonces, por eso siempre pongo como primer término a tener en cuenta cuando ustedes van a iniciar a cuestionarse sobre el tema del concept art es la reflexión, porque en cierta forma, como lo ven aquí en el ejemplo de Pinocho, que me pareció un ejemplo muy bueno, y era que la reflexión nos va llevando, digamos que a describir un universo, y ese universo en sí funciona para esa historia. Es decir, de que, como hablábamos en el webinar anterior, es hacer verosímil algo que se toma de la realidad. Y en este caso es la historia de un muñeco de madera que quería ser niño. Y si ponemos a analizar a profundidad, los conceptos van cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando yo era niño, el valor de Pinocho cuando lo veíamos era el sentido del concepto de verdad, de la obediencia, de no mentir. Pero es esa reflexión que se lleva a cabo a partir de, digamos que, crear este universo, permite generar una inspiración, que genera nuevas preguntas y nuevas interpretaciones. Por eso genera una expectativa. Y esa expectativa es lo que involucra toda esa concepción de, digamos que, de elementos que todavía enriquezcan más esa conversación. Y por eso acá en la imagen final tengo la de Guillermo del Toro, en la cual le da un resignificado al tema de la historia de Pinocho, en la cual es una historia del alma humana en su viaje y su evolución espiritual. Amar lo imperfecto y lo carente. Si notan, Pinocho en este diseño que hicieron para esta animación, inclusive utilizaron otras técnicas de animación. Aquí tenemos una técnica de animación tradicional en la historia, que es un cuento, que es un libro, se le hace una reinterpretación, o sea, una resignificación a través de las herramientas, digamos que en ese sentido de la animación tradicional. Y luego vemos que hay una reinterpretación por parte de Guillermo del Toro de una manera con piezas que es el stop motion. Entonces, en esta técnica involucra también el rediseño del personaje. Vemos un personaje asimétrico, le hace falta una oreja, está, digamos que remochado, se le nota como el desgaste, como el tipo de madera, la textura. Entonces, todos esos elementos que entran, digamos que a comunicar, están dispuestos de una manera intencional para generar una sensación en la audiencia. Entonces, en ese sentido, eh, cuando pensamos siempre en realizar un concept art, siempre partimos de la reflexión, partimos de generar unos elementos que vienen a representar esa expectativa y eso permite generar una resignificación. Acá yo hice un triángulo en el que, digamos que nos permite desglosar esa parte de cómo concebimos o cómo vamos desarrollando. Y es que al inicio tenemos un guión en el cual tiene un concepto o una idea y en esa debemos captar o debe estar inmersa la esencia para que sea bien entendido el mensaje o digamos que la comunicación que se establece en la parte del desarrollo conceptual de la idea desde la parte visual. Entonces, como segundo nivel tenemos la idea visual,
que la idea visual está sustentada en espacios, objetos y personajes. Y cuando hablamos de eso, los espacios es que primero se crea el universo, cómo funciona este universo, eh, qué leyes físicas deben plantearse para que tenga un sentido más verosímil. Entonces, vemos que también hay objetos que en cierta forma vienen a enriquecer el relato, porque es una narración. Y por último, están los personajes. Un ejemplo que puse en la anterior presentación era el tema del Señor de los Anillos, en el que teníamos que había un espacio que era la Tierra Media, en la que había un objeto primordial para que se desarrollaran los conflictos de la historia, que era el anillo, y unos personajes que son los que van a llevar la acción a que se desarrolle ¿cómo es que se llama? El problema de la historia. Entonces, bajar la idea en el desglose visual tiene que ver más con metodologías. Bajar la idea viene de desarrollar 4 etapas que tienen que ver con el planteamiento. Muchas veces tienen que ver también con el cómo hacemos nuestro mood board o cómo diseñamos los elementos. De eso trata esta parte de bajar la idea. Y desarrollar la idea ya es comenzar a iterar. Es decir, cuando yo les hablaba de que cuando estás desarrollando un arte conceptual, estás teniendo un ente vivo que se va a ir transformando en la medida en que los que hacen parte o el equipo de trabajo que hace parte para llevar a cabo el desarrollo de ese producto audiovisual o artístico, tengan, digamos que, un consenso en cuánto debe ser el alcance de esa pieza. Y eso me explico porque involucra también unas limitantes, que son las limitantes técnicas, las limitantes financieras, las limitantes digamos que de talento, digamos que no es necesario en cierta forma ser el experto para querer desarrollar, simplemente es que tengas la intención de desarrollar algo y eso te va a permitir en cierta forma hacer un recorrido, pero ese recorrido, el mismo trabajo te va a ir pidiendo esas correcciones, ya dependiendo de la rigurosidad o del entusiasmo de que también estás conectado a esa idea. Y eso es importantísimo, por eso traje unos ejemplos acá. Si ves, por ejemplo, en la leyenda de Zelda, eh, trata del camino del héroe, de cierta forma. Tenemos un personaje heroico, el cual debe, eh, digamos que en cierta forma, interactuar con unos objetos que son las piedras, que son también la ocarina, que son ciertos elementos que van a llevar a ese recorrido. Entonces, si vemos la imagen, conceptualmente ya nos está invitando a una travesía. Los colores entran a comunicar el estado de ánimo de esa travesía. También depende o te va a mostrar hacia qué público está dirigido. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los colores muy saturados, que son muy alegres o que en cierta forma guardan misterio, que son una combinación de ambos, nos van indicando qué tipo de aventura es la que vamos a vivir. En el caso del cine, que siempre, digamos que cuando estamos hablando de contenido, no únicamente estamos hablando de videojuegos, también estamos hablando de animación, de fotografía, de cine. En este caso, la película ganadora de Todo en todas partes al mismo tiempo muestra un abanico amplio, creativo, imaginativo y que el color en cierta forma guarda esa coherencia con la historia. Entonces eso es importante porque todos los elementos que están en juego van a brindar esa capacidad de entender a primera vista de qué trata o hacia dónde quiere ir, digamos que
el mensaje de la historia que quieres contar. Y eso es importante porque ese cuidado del detalle es, digamos que, una forma de mostrar que hay muchas formas de ver y de que hay inclusive varias formas de ver lo mismo. A eso me refiero, es, por ejemplo, cuando te detienes contemplativamente a mirar cada elemento, cuando te ves la película una y otra vez y vas descubriendo nuevas pistas o easter eggs de la película. En el caso, por ejemplo, de esta fotografía que adquirió un mensaje más allá de solo la composición, en la que representaba el regreso de los soldados de la guerra y una pareja, se volvió un ícono porque eso comenzó a generar resignificados con respecto a valores, con respecto a cosas que el ser humano le parecen importantes. Entonces, cuando hablamos de un concept art, tenemos en cuenta entonces unos elementos narrativos. Y esos elementos narrativos, como nos estamos poniendo de acuerdo ahora, son elementos que le suman digamos que, la parte de lo que tiene que ver con el contar la historia. Entonces, a nosotros siempre nos importa cuando contamos una historia es el dónde sucede, en qué época. Entonces, todos esos elementos hacen parte de esa reflexión que llega al equipo de dirección de arte para que los artistas conceptuales comiencen a desglosar ideas. Como les decía eh, en el anterior webinar, en la dirección de arte es donde se establecen los lineamientos, hacia dónde va, cuál es la guía, el norte, pero siempre está abierto a esa transformación. Como ente vivo, está dispuesto a escuchar propuestas. Entonces, hay proyectos que tienen de 5 o 6 artistas conceptuales que todos hacen una visión diferente y después la unifican. O hay veces que, digamos que el proyecto es más pequeño y es un solo artista conceptual, pero que a la vez habla con todo el equipo, que eso es una ventaja. Todo el equipo de técnico, el equipo tanto de manera vertical, ascendente a descendente, para tener un concepto de hacia dónde se quiere llegar. Y eso lo que va a permitir es evitar el ruido visual. Evitar el ruido visual es cualquier elemento que de pronto no nutra esa conversación y permita confundir a la audiencia, confundir al espectador. Y en ese sentido es muy importante o es una responsabilidad muy grande el tener en cuenta el mayor número de elementos. ¿Y eso qué va a permitir a largo plazo? La democratización, porque digamos que como artistas siempre estamos tratando de encontrar soluciones artísticas, soluciones visuales. Y esas soluciones visuales, en la medida en que va evolucionando los conceptos, el tiempo, va permitiendo ampliar la visión. Y por eso cuando vemos juegos y los comparamos a los del pasado, vemos películas y las comparamos del pasado, vemos que se ha mejorado la forma en cómo se narran la historia. Y es cuando hace ese hincapié en el que también entran a jugar los metalenguajes o los simbolismos. Por ejemplo, en Pixar que utilizan mucho el número de la habitación donde ellos estudiaron, o por lo menos que siempre aparece el muñeco que va a ser la película siguiente que van a lanzar, aparece en la película anterior como un juguete tirado por ahí. Entonces son pistas, son lenguajes, son símbolos que van reforzando. Por ejemplo, en el náufrago, el balón Wilson, que es una marca de balones, pero ya le dio esa resignificación con la carita pintada con la sangre y ya inclusive se convirtió en un personaje, un objeto se convierte en un personaje que ayuda a reforzar la historia. Todos lloramos cuando él tuvo que elegir entre dejar el balón o salvarse para ser rescatado. Entonces, esos metalenguajes también entran a sumar en esa narrativa. Y eso es lo divertido, que en cierta forma evolucionar implica el compartir un conocimiento. Es como una comunidad de científicos. La comunidad científica siempre está haciendo publicaciones.
de sus nuevos descubrimientos para que otras personas generen ese tipo de progreso. Lo mismo pasa con el arte, o sea, hay que empezar para generar esa solución de problemas. Digamos que también hay diferenciación, es decir, no podemos, digamos que equiparar a que si yo hoy inicio en el mundo del concept art, pueda manejar, digamos que con esa misma intensidad, el número de elementos que se desarrollan con el tiempo o la experiencia. Por eso es importante hacer y hacer y hacer, independientemente, digamos que de que el resultado sea lo máximo que esperamos. Y por eso se habla de un producto mínimo viable, o se habla de un prototipo, porque siempre estamos prototipando en la medida que estamos persiguiendo esas ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, acá, por ejemplo, cuando hablamos de no generar ruido, es, por ejemplo, cuando pensamos en la lectura visual. Si vemos en Super Mario Galaxy, tenemos en grande el título y tenemos una tipografía muy marcada que cuando tú la veas, tú vas a saber que te están hablando de Mario. Y inclusive te tocan la temática galáctica, tanto en el nombre como en los elementos. Están planetas, están estrellas, y te dan una guía de cómo recorrer la imagen. Normalmente las imágenes se leen como, se lee un texto que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, si vemos, por ejemplo, hay una línea espacial que es la senda que deja Mario, que te va guiando el trayecto de la visión de los planetas, de un planeta muy grande que está al final, de los personajes, te va dando información de los personajes y hacia dónde él se dirige. La mirada. Cuando hablamos de la mirada, mira que el personaje está mirando y está mirando a un personaje que en cierta forma se va a convertir en parte vital y es la que te va a llevar a volverse interesante porque quiero saber quién es ese otro personaje. Ya yo a Mario lo conozco, pero el otro personaje no. No conozco los planetas, quiero conocerlo. Entonces la disposición o la composición de los elementos también hacen parte de cómo entendemos, digamos que el lenguaje visual. Hay un caso, por ejemplo, en este caso de Frostpunk, que muestra también una emoción. O sea, vemos colores fríos, vemos una multitud, vemos que todos están cercanos al fuego, pero el título no, nos habla de un poco de la rudeza. Entonces sabemos que las condiciones a las cuales vamos a enfrentarnos a este juego no van a ser unas tan amigables como las de Mario Galaxy y que vamos a sentir unas emociones totalmente diferentes a las de Mario Galaxy. Y eso, en cierta forma, va a nutrir esa conversación. Muchas veces, cuando nos muestran las cosas desde una manera simbólica, metafórica, nos refuerzan valores o antivalores. En el caso, por ejemplo, de Abbey Road, que es una foto icónica, cuando vemos la composición de los elementos, nos va planteando una atmósfera, nos va planteando una perspectiva. Inclusive nos invita a leer la línea desde abajo hacia arriba, viendo el fondo de la calle, o también de izquierda a derecha, viendo hacia dónde se dirigen los Beatles. Muestra también elementos de la época, vehículos que era de esa época, digamos que la cebra en cierta forma también tiene un simbolismo. Entonces, desde la construcción del concepto, llámese fotografía, llámese video, juego, llámese película, va a estar involucrado esa lectura que debemos hacer con respecto a cada uno de esos componentes. Entonces, acá es cuando comenzamos a pensar como que hay un desglose general. Y en ese desglose general estamos, digamos que, llevando a hacer unos prompts o unos requerimientos. Muchos ahora, cuando hablamos de tecnología, que hablamos de las inteligencias artificiales, hasta las inteligencias artificiales necesitan de prompts o de requerimientos. Es decir, cuando tú vas a crear una imagen desde la inteligencia artificial, entre mayor y preciso sea el número de descripciones que colocas, más cercano va a ser al,
resultado que quieres. Lo mismo pasa con el concept art. Tú haces primero una lista de acuerdo a lo que vas leyendo de un guión, y lees de un guión y dice, por ejemplo, sucede en un exterior, ¿qué tipo de exterior es? ¿En qué época está realizándose? Digamos que cuando estamos en la profundización, tenemos más como que esa parte de jugar con la paleta de colores, jugar con las texturas, jugar en cierta forma con todo el collage que necesitas hacer en esta parte para, digamos que desarrollar una línea artística. La línea artística, en cierta forma, es el estilo. Entonces estamos tratando de desarrollar un estilo, leyendo y leyendo el guión, nos dimos cuenta de que ese producto no está hecho para el cine. Descubrimos que estaba hecho para las redes sociales, por ejemplo, para una plataforma como YouTube. Hay muchos productos audiovisuales que han tenido éxito en las plataformas digitales y eso lo ha determinado, digamos que el análisis concienzudo de hacia dónde funciona el estilo, qué tipo de producto es para poder entender a qué audiencia va dirigido y en qué canal es consumido. Entonces vemos que, por ejemplo, cuando estamos en la casa es más práctico con niños entrar a YouTube y buscar cualquier canal que tenga una historia que puede ser corta, de 5 minutos, que no tiene comerciales y que puedes, digamos que consumir de manera inmediata. Es el caso de esos videos musicales infantiles y están hechos para ese tipo de consumo, para ese tipo de plataforma. Entonces, también tiene unos requerimientos técnicos. Entonces, tanto en la profundización como en la línea artística, eh, se tienen en cuenta estos aspectos técnicos, que es lo que va a permitir en últimas tener una preproducción. La preproducción es ya todas las piezas elaboradas. Es decir, el personaje principal hecho con su rig, si es en el caso de animación, el personaje, los fondos hechos con su ambientación. En el caso de una obra de teatro, vendría siendo la escenografía, el vestuario, y ya la producción como tal viene a ser, digamos que, el desarrollo de los otros aspectos, como por ejemplo el de animarlo, el de meter los efectos especiales, el de hacer la composición, el de meter la música. Pero la preproducción son todos los elementos por individual de cada una de las piezas que conforman, digamos que el arte conceptual de un producto audiovisual o de un producto digital. Bueno, acá un ejemplo de cómo yo llegué a desarrollar un personaje. eh, yo les hablaba o les mencionaba el tema de lo que tenía que ver con la memoria colectiva. Si analizamos detenidamente, cuando vamos a crear algo, siempre partimos de unos referentes, pero el primer referente que yo recomiendo es el que está metido en en el ADN de las personas, porque ya la gente lo va a identificar. Y con esto no estoy hablando de tendencia, porque mira que hay fotografías del año 70 y mira que esta foto fue inspiración para hacer El Camino del Agua, eh, o así que creo que se llama la película de Guillermo del Toro. Y en ese sentido, digamos que la inspiración es universal y está inmersa en todo el compendio de las obras, llámese un libro, una poesía, mencionaba aquí inclusive una canción, inclusive hay personas que viendo una película se inspiraron para hacer una canción o viceversa. Algo particular, una anécdota que me llamó mucho la atención, por ejemplo, bueno, para referenciarlos, este es el personaje de Cloverfield, el primero. El segundo es el personaje de Star Wars, el de el monstruo de las mazmorras. Creo que es del Retorno del Jedi. Eh, este es
uno de la mitología nórdica, este es Aliens y este es el monstruo de la laguna. Entonces, si analizamos, por ejemplo, acá, cuando hicieron Cloverfield, que estaban buscando hacia dónde querían apuntar. Nueva York, digamos que ha cambiado bastante en el transcurrir de los años. Y el único monstruo referente de Nueva York era King Kong, que subía al Empire State y se enfrentaba con las avionetas. Si yo quiero contar una historia de un monstruo en Nueva York, y voy a utilizar, digamos que a King Kong, ¿tú qué crees que a un tipo de audiencia le estás hablando? Entonces, cuando tú renuevas o tú reinventas tú resignificas, ellos se cuestionaron, bueno, ¿cuál sería entonces el monstruo que tendría eh, Nueva York? Un nuevo monstruo que sea muy particular. Entonces buscaron un ser extraterrestre, que hubiera poca información de él, que inclusive el encontrarse con él fuera, digamos que, eh, un conflicto en medio de, es decir, el conflicto principal era un conflicto de pareja, que se habían divorciado, o bueno, que se habían separado porque a él lo habían trasladado a otra ciudad. Entonces, el cuestionarse también, por ejemplo, la escena icónica de la cabeza de la Estatua de la Libertad cuando cae, que eso es un guiño a una película de los 80 que era Escape de Nueva York, en el que, o inclusive El planeta de los simios, que está en la cabeza de, de, de la Estatua de la Libertad. Entonces, yo para hacer la criatura, me basé en el imaginario colectivo que había sobre un monstruo, ¿ya? Pero la idea era hacer un personaje que fuera una criatura y que tuviera que ver mucho con un protector y, y que tuviera que ver mucho también con que, digamos que este monstruo se desarrollara, eh, digamos que con un aspecto intimidante. Si notan, están diferentes tipos de artrópodos, de crustáceos, inclusive la piel de un elefante. Es decir, la fuente de donde tú buscas inspiración es múltiple. Y me llamaba la atención era por el aspecto, digamos que de coraza, que digamos que los escudos, las corazas representan protecciones, un exoesqueleto. Entonces, comencé después a pensar en la vestimenta. Como el personaje, me basé fue en esta ilustración de Heimdall. Si ven aquí el elemento de él es un cuerno con el que hace un llamado. Entonces, era una mezcla de la mitología nórdica, pero yo no quería que estuviera solamente, digamos que condicionado al aspecto nórdico, porque en cierta forma protectores han habido en todas las culturas. Entonces, cuando tú mezclas, digamos, obtienes unos nuevos resignificados, obtienes una innovación cuando sabes combinarlos de manera adecuada. Entonces, tomé como elementos parte del atuendo, parte de la simbología, parte, digamos que de las armaduras, y eso me permitió entonces tener ese referente de vestuario del personaje. Luego viene una etapa en la que uno hace un road draw, que es como un dibujo súper despreocupado, tratando de esbozar como la idea, hacer muchos bocetos, o digamos que más bien este tipo de road que ni siquiera llega a boceto. O sea, debe ser un rayón, pero que condense o que tenga la esencia de lo que tú quieras dibujar. Eso te permite iterar rápidamente, porque va a venir esa etapa de ya no, aquí estamos viendo, ya después miramos, es decir, ya con detenimiento puedo evaluar cuando miramos y evalúo de que me gusta más, digamos que el aspecto de la combinación entre humanoide, insecto y digamos que algo de criatura. Entonces comienzo a hacer un siluetaje, que es cuando comienzo a hacer diseños de siluetas en negro, que me permitan ver todavía más a detalle ese road, eh, añorando, digamos que encontrar
esa idea que tengo en la cabeza. Y las ideas llegan es en consecuencia en la medida en que tú iteras una y otra vez. Por ejemplo, hay artistas conceptuales que hacen 50 ilustraciones por día, que eso es bastante dispendioso. Y por eso tienen que encontrar herramientas que les ayuden a incrementar esa producción, o a veces que es menos la producción pero mayor la calidad. Entonces, luego de la parte de lo que era el siluetaje aquí en este caso, y mira que después ya hago un sketch, un boceto que todavía ya tiene relleno, ya tiene una descripción del atuendo, exploración un poco más del personaje, me voy a onlinear, que es que cojo todos los elementos que sí sirvieron, que no sirvieron, y hago un turnaround del personaje, es decir, cómo se ve el objeto en diferentes vistas. Normalmente en las vistas de perfil no se colocan los brazos para que tú puedas ver lo que ocultan el resto de la anatomía. Puedes hacer inclusive hacer los brazos por separado, cada pieza por separado, eso es vital. Pero para resumirles, mostré esta etapa de lo que era el line que es limpiar la línea e ir mostrando el turnaround del personaje. Para luego, digamos que plantear primero una, esto se llama, en esta etapa, mira que aquí estoy mostrando los referentes, lo que tiene que ver con el valor tonal. El valor tonal, cuando hablamos en ilustración, ya no es como concept art, sino como ilustración, es mostrar que cada una de las piezas o los elementos pueden estar compuestos de diferentes materiales. Por ejemplo, el material de la tela lo tengo en una tonalidad, el material de los metales lo tengo en otra tonalidad, el material de la piel lo tengo en otra tonalidad. Y así sucesivamente de acuerdo a los elementos que tú tengas. Entonces, a la hora de cuando un contraste de tonalidades monocromáticas funciona, se puede decir de que va a tener un éxito a color. Este es el mismo personaje en blanco y negro, este que ven acá. Pero la diferencia es que le coloqué color y funciona. ¿Y por qué funciona? Porque simplemente funcionaba desde el blanco y negro. Y eso es un tip muy importante para desarrollar rápidamente un personaje. Ya la paleta de colores o la gama va en función de la emoción, en el sentido de, por ejemplo, los colores tierra, los colores verde, su complementario es el rojo, y así sucesivamente en la teoría del color tú vas tanto desde el aspecto emocional como desde el aspecto, digamos que meramente técnico. Y por último, entonces se va, digamos que haciendo una composición. En este caso yo quería hacer como algo, una especie de nido, que era como la atmósfera. Es decir, cuando tú vas a crear una situación, un personaje o unos personajes, tú primero planteas el universo. Y en ese universo yo les decía de que en cierta forma deben colocar la atmósfera. Y la atmósfera incluye lo que es sonido. Pueden buscar una música que le dé el mood de la escena. Por ejemplo, si es tenebrosa, si es divertida, si es etcétera. Les va a ayudar a comunicar o a sentir. Entonces, yo al escuchar música, voy dibujando y voy conectándome con el mood, es decir, con el estado de ánimo de la composición o de la escena, y hago un boceto meramente rápido, sketch, que tenga mínimamente un volumen. Vamos a hacer un ejemplo luego de cómo se hace esto de manera ilustrada con un ejemplo. Y entonces voy agregándole un poco lo que son los contrastes de profundidad, lo que son las axilas, lo que tiene que ver con los objetos que se anteponen a otros, por ejemplo, un brazo como se antepone a otro, la concavidad de la boca, todo eso va agregando un tipo de, digamos que de tonalidad. Luego voy agregando como una luz principal fuerte que venga de un lado, aunque hay diferentes tipos de luz y eso lo vamos a ver en profundidad en la medida que avancemos en los webinars sobre teoría de, de ilustración.
pero en esta parte que es un ejemplo de concept art, sobre todo en los fundamentos, es utilizar la luz para comunicar. En este caso estaba haciendo una exploración de la armadura, entonces tú puedes hacer un rush rápido arriba de un sketch y eso te va dando luces de hacia dónde va la ilustración. Luego tenemos acá que ya tenemos la ilustración, si ven acá, mira que no aparecían las manos y eso en cierta forma entorpece un poco la comunicación visual. Y mira que aquí aparecen ya las manos, aparecen los detalles eh, de la mano eh, y la armadura. Entonces en la armadura, mira que se acuerdan la parte de los egipcios. Ahí este collar me inspiré primero en una película que era La Momia, que habían unos monstruos que tenían como unas pecheras de egipcios. Entonces me llamó la atención el tema de que la pechera estuviera inmersa dentro de, digamos que esa parte de exoesqueleto que tiene el personaje, mezclado, mimetizado también con la parte muscular, y que el objeto que había investigado sobre la representación del protector de los egipcios, que es el escarabajo. Entonces, mira que tenemos ahí otra resignificación, es decir, el emblema representa protección, pero una protección personal hacia el personaje. Pero el personaje en sí representa protección hacia afuera, hacia el exterior. Y es algo intimidante, es algo enigmático. Entonces, eso me permitió después, como te digo, refinar el tema de la paleta de colores final. Es decir, tú tienes una paleta de color inicial, que es la con la que planteas hacia dónde va a ir el personaje, pero en la medida que lo vas desarrollando, va surgiendo la paleta definitiva de colores. Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta para que no te amarres tanto digamos que si ya elegiste una paleta de colores y no puedes resolver algo, te quedaste ahí y te vas con esa idea, ¿no? Es hasta donde la idea transmita las emociones que tú quieres transmitir. Entonces, en última, terminé cambiándole la orientación al personaje. Normalmente cuando un personaje mira hacia la izquierda es un retroceso, se está devolviendo. Cuando está mirando hacia la derecha es un avance. Entonces, le agregué efectos de luces, de llamas y le coloqué la tipografía. Entonces, digamos que en ese sentido, tenemos aquí ya desarrollado entonces la idea. Entonces, mira que tenemos una prueba en blanco y negro de que el personaje sí está funcionando en blanco y negro. Y tenemos acá el personaje en cuerpo completo. Entonces, bueno, eh, eso es lo que tenemos hasta el momento como ejemplo. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a mirar por aquí. Me gustaría que hicieran preguntas. Vamos después a pasar a una parte de lo que tiene que ver con eh, el desarrollo en base a un pequeño texto y en base a unos pequeñísimos referentes, cómo podemos ir desglosando un concept art en función de eso. Aquí como ejemplo coloqué un guerrero que represente la nobleza medieval y la experiencia en batallas con un ímpetu creativo. Personaje entrado en edad, fue templario de estatura media, tez clara, cabello largo con barba no tan espesa, y su vestuario es la mezcla de un uniforme de templario y con adornos propios de sus aventuras, es decir, que iba evolucionando. Cuando digamos que se trabajan personajes, también se trabaja una línea temporal, es decir, cuánto evoluciona un personaje. Y eso lo voy a explicar rapidito aquí porque vamos Tenemos a dos comenzar a preguntitas desglosar. antes de eso, Oscar. Primero es, por Carolina, pregunta cuánto tiempo puede demorar el proceso para aceptar el concepto artístico de una película o un videojuego. Bueno, en los tiempos de entrega depende de la producción. Digamos que cuando estamos hablando
del desarrollo de un concept art, lo normal es que el que más tiempo lleva es el personaje principal, porque en cierta forma es el donde se va a amarrar todo lo que tiene que ver con la acción del personaje. Yo en un tiempo, por lo menos, que de mi experiencia que he trabajado y que he conocido, eso tiene un tiempo de incubación de alrededor de un mes, o sea, es decir, un mes para desarrollar el personaje principal. Ya para, digamos que el desarrollo de la preproducción como tal va a depender del número de elementos o de qué tan largo o de qué tanta interacción va a tener, eh, para hacer unos estimados de las entregas de los objetos. Tenemos una segunda pregunta de Marzo, donde pregunta cómo se puede desarrollar un concept art para un videoclip de una canción melancólica. Bueno, cuando hablamos de melancolía, lo ideal siempre es buscar referentes. Entonces, buscamos como qué se ha escrito sobre melancolía, buscamos imágenes que nos recuerden la melancolía, inclusive buscamos eh, protagonistas de películas que nos recuerden melancolía. Entonces, en ese sentido, ¿tú te acuerdas de algún personaje o, o te acuerdas de cómo es que se llama, de alguna experiencia propia que represente esa melancolía y que para muchas personas les recuerde esa sensación? Y entonces de ahí comienzas a mirar qué elementos eran los que te hacían sentir así. Entonces ahí te das cuenta eh, que es necesario por lo menos escuchar la canción. Si tu producto es una canción, tienes que escuchar la canción. Después que escuchas la canción, como te digo, miras películas inclusive y le pones la canción que estás escuchando y dices, sí, es coherente, es cohesiva. ¿Ya? Y esa cohesión es la que te va a permitir que esos elementos que cojas, vengas y los involucres con la pieza final que vas a desarrollar. Entonces, lo que iba a explicar aquí era el círculo en el que se narran las historias. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un personaje tiene una línea temporal, que normalmente es un ciclo, se representan con ciclos. Y tenemos un espacio que puede ser el espacio normal, o sea, es decir, su mundo ordinario, y el espacio especial, que es hacia donde lo lleva el conflicto. Entonces, él arranca de aquí y en ese arranque le sucede algo, o sea, hay unos puntos intermedios. Y es cuando eso que él quiere obtener o que le sucede o que sale de su zona de confort, lo hace adentrarse en ese mundo especial. Es cuando se le presenta, digamos que un conflicto, él viene y logra la meta de ese conflicto. Vamos a representarlo con una estrellita. Y aquí en este punto él paga el precio por haber obtenido lo que buscaba. Eso inmediatamente hace de que pase una etapa cruenta, digamos que es como el precio que paga, y luego vuelve y se le presenta el problema similar, y él lo enfrenta, pero ya lo enfrenta con otra actitud, porque ya esta experiencia de haber pasado por aquí nos permite pensar de que ya no es la misma persona, y cuando llega aquí, llega cambiado. No sé si ustedes se vieron Game of Thrones, que el personaje de Jamie Lannister era más rubio, era muy fancy, etcétera. Y cuando llega a una etapa más evolucionada y el cabello es más oscuro, le hace falta una mano, etcétera. Y con esa actitud él enfrenta, digamos que, una acción a futuro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos desarrollando un personaje, su evolución en la historia lineal, por eso vemos toda la historia, por eso escuchamos toda la canción, por eso miramos todos los elementos que estén inmersos en una fotografía. Entonces, ahí es cuando hacemos
ese prompt o ese requerimiento. Entonces, en el requerimiento yo colocaría, por ejemplo, es un guerrero. Y voy desglosando. ¿En qué haría también un paralelo aquí? Si se acuerdan, yo les hablaba que había un espacio, un tiempo y un objeto. Digamos que es lugar más objeto más personaje. Entonces, digamos que pensamos en ese universo. Y ese universo se desarrolla en el medioevo. Eh, lo otro es que es una persona con experiencia, que es entrada en edad, o sea, que es una persona mayor, puede ser un anciano, o una persona que apenas está entrando a ser anciano. Lo otro que habla muy puntualmente es que es un templario. Y por eso acá, cuando, por cuestiones de tiempo, busqué unos referentes de cómo eran los templarios, que hubiera al menos diferencias entre sí, para no tener una sola visión. O sea, entre más amplia sea la visión, mejor reconstruyes, digamos que ese acervo de cosas. Dice que tiene una estatura. ¿Para qué sirve la información de la estatura? Porque tú cuando haces la hoja de personajes, tú tienes que tener en cierta forma desarrollado, digamos que la escala de los personajes en función de sus alturas. Habrán flacos altos, habrán gorditos, etcétera. Y eso nos va a permitir mejorar como el tema de las proporciones. Por ejemplo, si tenemos personajes de piernas largas o de brazos muy largos, cómo debería ser una silla que funcione para ese entorno. O sea, hasta algo tan básico como una silla cambia en la medida en que tú vas planteando este universo. Por eso, cuando hablamos de universo, hablamos de una realidad alterna que no es la nuestra y que va a tener entonces unas características propias. Si dijéramos, por ejemplo, que estos personajes respiran agua, ya tú podrías intuir en qué medio se desarrollan. Sería por debajo del agua y no el esponja. Entonces, eh, barba no tan espesa, su vestuario es una mezcla de uniformes, es decir, no totalmente su vestuario es un templario, sino que es una combinación. Entonces, una combinación de atuendos. Entonces, y que esa combinación está llevado por los adornos, o sea, accesorios. Y accesorios de sus aventuras, es decir, por lugar. Es decir, dependiendo de cuántos lugares quieras en ese sentido referenciarte, llámese, por ejemplo, Oriente, o llámese eh, Medio Oriente, o llámese el sur de África. Entonces tú ya vas obteniendo objetos que son los objetos secundarios, que esos objetos secundarios son los que van a reforzar, digamos que ese modo aventurero del personaje. Entonces, ya teniendo como preceptos todos estos elementos, yo vengo y comienzo a trabajar en ellos. Entonces, lo primero que hago es un roach, eh, que es como un boceto muy rápido, eh, para luego hacer una silueta. Entonces yo vengo acá, planteo otra capa y comienzo a desglosar. Entonces un truco que les doy es que a su lápiz le coloquen poca presión cuando estén trabajando en hojas de papel. Si está trabajando en digital, eh, colóquenle acá como una opacidad de 45, como a la mitad. ¿Y qué sirve la opacidad en ese sentido? Mira, si yo vengo y trabajo aquí, mira, en una línea, y yo vuelvo a pasar, se vuelve más oscura. O sea, es decir, suma la densidad
de la tonalidad. ¿Ya? Entonces, yo acá lo que me interesa es como hallar rápido el desarrollo del personaje. Entonces, mira que yo trato de ser como puntual. Trato de ir desglosando, por ejemplo, proporción. Bueno, es un personaje adulto, con una edad avanzada, pero que tiene una estatura media. Entonces yo comienzo como a desarrollar toda esa parte, ese sentido, y trato de ser como lo más rápido posible. Eh, Trato de despreocuparme, y esta forma despreocupada, inclusive yo puedo rescalar y seguir dibujando. Puedo inclusive corregir si yo necesito que las piernas sean más largas. Por ejemplo, yo puedo coger cada segmento de esto e ir haciendo esas subdivisiones. ¿Ya? Entonces, y eso va en funciones como de cómo vas entendiendo tú la proporción de tu personaje. Entonces, un truco para dibujar manos es que, o para dibujar el brazo, es que tú primero dibujes la mano y dibujes el hombro. El punto medio donde se encuentren esos dos va a ser el codo. Entonces va a ser más fácil dibujar un brazo. La longitud del brazo, por ejemplo, cuando estás trabajando, que está extendido, los codos llegan al nivel de las costillas y mira que el antebrazo se desarrolla hacia el nivel de los genitales y por debajo de los genitales están las manos. Entonces ya con este brazo, ya con este personaje, ya yo tengo más o menos una idea. Y entonces rompemos lo que se llaman los paralelismos. Es decir, si yo pongo un planteamiento que utilizamos como la perspectiva, y yo utilizo la perpendicularidad. Es decir, perpendicular es cuando en un plano surge a otro plano que no es paralelo, que es vertical, y yo vengo y comienzo a mirar todo lo que compone los elementos. Entonces yo veo que, por ejemplo, yo voy a hacer algo acá y lo hago en diagonal. ¿Para qué? Para que no termine de manera perpendicular al suelo y eso me dé una sensación de que es rígido. O sea, me va a dar una sensación rígida. Entonces, la ventaja de trabajar así te va a permitir ir desarrollando entonces, ideas. Este es nuestro primer row, lo tengo aquí apartito. Voy a continuar con otro, entonces comienzo a hacer otro rápidamente. Voy a tratar de conservar un poco como... Entonces nuevamente vengo y por ejemplo pongo la mano aquí, pero ya por ejemplo, mira que aquí estaba rompiéndolo aquí, ahora rompo el paralelismo aquí. Pongo la mano aquí, brazo acá. Esto lleva a que la clavícula cambie de posición. Pues miren que aquí tengo otra pose más de otro personaje. Y aquí la mano está un poquito más pegada. Digamos que nos quedamos con esos dos. Lo ideal es que fueran 10 o más personajes. Entonces yo vengo y yo elijo primero a uno para ir desarrollándolo. Entonces control J, vengo y comienzo entonces a agrandarlo. Digamos que lo agrando a ese nivel así para poder trabajar mejor el detalle. Aprovechando esta etapa, Oscar, tenemos una pregunta en espera que por parte de José dice, ¿qué herramientas te han ayudado a agilizar tu flujo de trabajo? Bueno, para hablar de flujo de trabajo lo estaremos hablando en el siguiente webinar, pero un adelanto de cuando desarrollas un flujo de trabajo es, digamos que, segmentar, digamos que entregables. Por ejemplo, en este caso, el primer entregable es un role. Yo entonces lo que hago en el flujo de trabajo es aproximarme a la esencia de la descripción y a los elementos. Entonces, si yo comienzo a buscar una síntesis acá, yo digo que es un guerrero anciano que no es un templario. Esa es la conclusión a la que llego. Entonces, debe verse algo de templario, es el objetivo. Entonces, aquí yo comienzo a mirarlo y comienzo a ver, por ejemplo, aspectos del casco o aspectos del traje, etcétera, de la lanza, del hacha o lo que el personaje quiera llevar. Y entonces
si logro ese cometido en el compendio, ya yo estoy obteniendo, digamos que un flujo óptimo porque me estoy concentrando en lo que quiero. Y es que se vea la esencia de un personaje que represente al menos un guerrero. Ya después entonces me pongo como submeta el que, por ejemplo, la cara solamente sea la que me comunique en los aspectos emocionales, los aspectos de carácter. Por ejemplo, que es noble, por ejemplo, que se siente también como un experto, es decir, que ha vivido muchas batallas, debe tener muchas cicatrices. Eh, y eso entonces en cierta forma me va creando unos entregables. Entonces, si yo tengo unos entregables, digamos que esenciales en la primera etapa es que logre tener en una hora o en 2 horas o en un día un compendio de guerreros que son y no son templarios. Dos, que su cara me exprese un carácter. Ya cuando llega a la etapa 3, ya yo puedo entonces comenzar a meterme con los objetos o el vestuario. Entonces, eso ya me va dando un flujo de trabajo, pero el flujo de trabajo va a depender también de qué tipo de artista sea, porque hay tipo de artistas técnicos o tipo de artistas que, digamos, que se referencian, que hacen un mate painting, entonces cogen la cabeza de este, el brazo de este y van armando un Frankenstein que después con Photoshop van reconstruyendo. Pero siempre, como te digo, es bueno valerse de diferentes herramientas no únicamente una sola, para, digamos, que lograr el objetivo. Y sobre todo cuando estás trabajando con tiempos. Entonces, ese sería mi consejo. Entonces, mira que aquí en este caso, eh, yo puedo hablar de que tenga el casco, pero como yo quiero mostrar las facciones del personaje, yo ahí es cuando me detengo, ¿no? Todos tienen casco, tienen capucha, voy a hacer el personaje primero. Eso fue como una toma de decisiones a la hora de primero preocuparme por las emociones del personaje antes que por los objetos que comunican del personaje. Muchas veces hasta hacemos el personaje de manera desnuda. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta. No sé si eso haya contestado tu pregunta. No sé si tengan alguna otra duda. Tenemos otra que era con respecto a la pregunta de la melancolía que hizo Marzo. Preguntan con respecto pues a eso. En ese caso no sería más un animático, un storyboard, más que un... ¿Qué dice Marzo por acá? Relevo la pregunta de Marzo. Que Marzo pregunta cómo se puede desarrollar un concept art. Y pues le pregunta que con base a la pregunta hecha por Marzo, dice que si eso no vendría siendo entonces lo que se tiene que desarrollar un animático, un storyboard, más que un concept art. Bueno, digamos que cuando estamos haciendo un concept art, tiene que ver primero con lo que es el libro o la guía artística. Ya cuando estamos hablando, digamos que del desarrollo como tal de ese concepto a un producto, por eso todavía no hemos definido, bueno, en este caso ya había definido el de un video musical, si se hace un storyboard y después ese storyboard se hace una animática. ¿Por qué? Porque digamos que se está trabajando con unos audios. Es decir, yo coloco el audio de la canción y el producto audiovisual debe respetar esa línea de tiempo. Si, por ejemplo, en la mitad de la canción hay un puente en la que enfatizan una emoción o enfatizan algo, deben coincidir los keyframes o el panel de imágenes para que refuercen cada una de esas etapas o acciones, llámese estrofa, llámese acto 1, acto 2, acto 3, pero en todas las etapas de eso, en eso sí tienes razón, se trabaja un storyboard o inclusive se trabaja un guión de color. Es decir, ¿qué colores me van a comunicar la introducción de una historia? ¿Qué colores me comunican la parte de lo que tiene que ver con el desarrollo o el puente? ¿Y qué colores me comunican el que finalizó? Si fue una emoción negativa, positiva, eso va a influir bastante en la paleta de colores. Entonces se hace un guión de color que con solo colores yo pueda ver esa cronología de evolución de la emoción hacia una melancolía, digamos que si la melancolía es la conclusión o la meta a la cual se quería plantear. Entonces, en eso se tienen en cuenta, como te digo, esos aspectos
tener un storyboard y tener una animatic, sobre todo cuando se trabaja con una animación o con video musical o con audiovisual en general. Inclusive en los videojuegos también se trabaja bastante lo que es el storyboard si nos ponemos a pensar, hasta las interfaces manejan storyboards, porque involucran mucho la interacción, o sea, es decir, la experiencia de usuario. Entonces, al tener involucrar la experiencia de usuario, de cierta forma tú le estás narrando, le estás guiando qué tipo de emoción debe manejar para que esa persona, digamos que vaya por la senda y sienta lo que queremos que sienta, porque de cierta forma, como les dije, no es una realidad, sino una simulación verosímil de una historia. Entonces, por eso hay gente que termina odiando al actor, pero el actor nada tiene que ver. O sea, ellos te simularon unas emociones que obviamente a veces la gente se lo toma tan a pecho que sobrepasan el performance o el tiempo para el cual fue desarrollado la idea. En ese caso, si por ejemplo yo desarrollé la idea para que funcionara en un mes, como por ejemplo esos videos virales que solo funcionan para esa pequeña temporalidad en la que se volvió viral, pero ya después seguir de ahí pensando de que eso es real o de que va ahí para siempre, eso ya va a depender de cómo se consuma. ¿Sí me va a entender? Entonces, bueno, interesante la pregunta y complementaria a lo que de pronto muchos tengan como expectativa. Entonces, bueno, mira, yo en la medida en que voy planteando el personaje, entonces voy generando como ese siletaje. Hablaba, por ejemplo, también de que el personaje tenía el cabello largo. Tendría que le colocamos el cabello largo. Vemos si funciona, qué tipo de cabello, si liso, rizado, etcétera, ondulado. Podemos hacer diferentes muestras. Y también entonces podemos ir en esa parte, digamos que silueteando. Es decir, en el Roche es un dibujo despreocupado, pero ya en la silueta comenzamos, por ejemplo, a marcar cosas que para nosotros se vuelvan representativas. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago que ubicarlo aquí aparte, porque a mí me gusta como trabajar de manera así como que vayamos desglosando y todavía vayamos fumeando, indagando en el personaje. Ya que aquí tengo esta silueta aquí y digamos que entonces yo quiero indagar un poco más con respecto a ese personaje. Entonces, lo primero que hago es que comienzo a hacer como un sketch de la parte anatómica del personaje. Entonces comienzo a plantear, por ejemplo, la ceja. La ceja es un buen punto de partida porque es lo que le va a dar el carácter al personaje. Entonces, mira que vamos a hacer una ceja poblada, hacer, digamos que la cuenca del ojo. Mira que al hacer la cuenca del ojo, inmediatamente me va a dar pistas de dónde va a ubicar los ojos. Mira, ubico los ojos. Inmediatamente entonces me va a dar como un rompecabezas en la posición de la nariz. Que tengo luego eso inmediatamente me va a dar como, digamos que es una persona que ha vivido guerras y eso, entonces imagino que tiene poco tiempo para eh, rasurarse. Comienzo a pensar pues, también, por ejemplo, en las arrugas, entonces cómo vendrían dispuestas las arrugas que hoy planteando como elementos, estoy planteando el origen del cabello, orejas, que mira que normalmente van por el nivel de las cejas. Y así sucesivamente vamos completando, digamos que este personaje como una propuesta. Digamos que claro, no es tan densa, dice, entonces procuramos no hacerla como tan larga. Puede que para mostrar un poco como la edad que sea un poco calvo.
ese personaje. Entonces ya vamos viendo como carácter, personalidad. Vamos viendo otros factores, inclusive el dibujo mismo te habla. Y eso no es de loco, sino que en cierta forma él te va pidiendo iteraciones, correcciones. Mira, hazme más, por ejemplo, producido el ceño. Te va pidiendo otro tipo de cosas que de pronto entonces no, vamos a ajustar esta capa de aquí, vamos a comenzar a trabajar con este. Entonces vemos y aquí colocamos este personaje e inclusive lo podemos sumar. Sumamos los dos. Miren que tenemos aquí los dos y creo una capa alterna y entonces voy adentrándome todavía más. Entonces mira que pongo opacidad acá para poder trabajar mejor. Aquí ya sí, cuando voy a trabajar el sketch, procuro subirle la opacidad, no tanto, pero sí, y disminuir el tamaño de la línea para llegar al detalle. Entonces digamos que yo trabajo con un detalle aquí. Mira que ya tengo aquí la inclinación. Mira que vamos adquiriendo como esa edad del personaje. Mira que vamos haciendo el párpado, vamos haciendo como la bolsita del párpado, vamos haciendo ciertas arrugas. Vamos a ir haciendo como la ceja, entonces las cejas las quiebro acá en este punto de quiebre del ojo, la quiebro acá y adquiere volumen acá. Entonces vamos a ir sumeando para que ustedes vayan viendo cómo se va. Entre más despreocupado lo hagas, mejor te va a salir, porque aquí no estás resolviendo aspectos técnicos de belleza, sino digamos que de narración. Si lo estás pensando como una narración, tú comienzas a tratar de sentir qué está pensando el personaje, cómo entonces serían como las arrugas, como hacer un planteamiento inicial. No te preocupes si no eres buen dibujante, porque en cierta forma, para ser un buen dibujante, lo primordial es estudiar por partes, es decir, no sé hacer el ojo. Hice una manchita que representaba el ojo, un triangulito. Bueno, voy a empezar a dibujar. El primer requerimiento que quiero es pulir, hacer un buen ojo en ese ángulo. Entonces comienzo a ver tutoriales, comienzo a practicar, comienzo a tomar un curso, lo que sea, pero siempre comienzas como a desarrollar como esa parte de no quedarte varado y continuar, porque estamos en función de hacer como un entregable. Y en este caso el entregable no es el dibujo final, sino en cierta forma como tener digamos que la expresión del personaje. Entonces, en el mapa de expresiones normalmente nosotros hacemos también otros 20 dibujos más en diferentes actitudes, tomándose un tinto. Entonces, por eso, si tú quieres aprender a ilustrar, lo primero que tienes que hacer es dibujar lo cotidiano. Eso es lo más difícil. Mira cómo se sienta tu tía. Mira cómo, digamos, come pan el niño del vecino tuyo. Entonces, eso te va a permitir dar un bagaje a la hora de plantear, digamos que esos aspectos más que narrativos que tienen que ver con la ilustración. Por ejemplo, el conocer los nombres de las partes del cuerpo, el tratar de dibujar los músculos del cuerpo. Eso también hace parte como de ese compendio de aprendizaje que te va a dar como un tipo de experiencia o de experticia a la hora de generar esas narrativas. Entonces, mira que aquí vamos haciendo como este desglose. Siguiendo la pregunta que tenía José, Oscar dice con respecto a lo del flujo, hace un poco más es más específico, dice, por ejemplo, ¿qué herramientas para recopilar referencias o uso de ellas o qué haces para que te ayuden a tomar decisiones más rápidas en tu flujo? Ah, ok, sí. Pues muy buena pregunta y buena aclaración también. Miren, muchas veces nosotros que googleamos las imágenes
pero hay herramientas que ya se especializan de pronto un poco más. Sé que Pinterest no es el único, hay otros buscadores de imágenes de referencia, ya sean gratuitas o pagas, porque tú nada más lo que estás buscando es inspiración. Recuerden siempre de que la búsqueda de su flujo es tratar de, no sé si se vieron La ballena, él lo que trataba de enseñar era el que debemos ser más honestos. Y por eso yo les decía que no copien paletas de colores, porque la gente va a sentir la sensación del artista que las propuso primero, o de que las influencias, o sea, podemos influenciarnos, pero en cierta forma tratemos de buscar nuestro propio lenguaje visual, porque una forma particular en la que vemos el mundo solo la vemos nosotros. Y si la aprendemos a comunicar, van a comenzar a entender las otras personas. Entonces, digamos que herramientas de, que ayuden a facilitar el encontrar una imagen, el facilitar el organizarse. Inclusive vi que hay un artista que es muy creativo, ahora no preciso el nombre, que él comparte herramientas de gestión de carpetas. Por ejemplo, cuando vas a hacer las carpetas de un producto, normalmente tienen un flujo, un orden. Entonces, en ese orden de jerarquías, ya hay plataformas que se dedican a organizarte, digamos que un paquete, y tú vas personalizándolo de acuerdo a qué necesitas introducir dentro de esos paquetes, porque normalmente hay que ser honestos, los artistas somos un poquito caóticos, por no decir desordenados. Y esto es como, es normal porque en cierta forma el arte es transgredir. Y en esa transgresión, en cierta forma, las ideas a veces fluyen de manera intempestiva o desorganizada, y nuestro cerebro, nuestra forma de trabajar es la que lo va ordenando. Es decir, que en la medida en que tú vas adquiriendo experiencia, vas aprendiendo a organizar mejor tus ideas, a organizar mejor tu tiempo, a aprender a estimar sobre todo, eso es lo que recomiendo, porque eso me resolvió muchísimo el tema de, inclusive la práctica. ¿Cuánto debo practicar para mejorar mis tiempos, para poder mejorar mis estimaciones? Entonces, digamos que esa es una invitación a todos a ponerse, digamos que en cierta forma, esa capacidad de autocrítica, porque esa autocrítica es la que nos va a permitir decir que qué tanta producción o qué tanto compromiso o qué tanta, digamos que, expectativas podemos crear en función de lo que estamos desarrollando. Y eso es bonito porque, en cierta forma, como decía en la Matrix, conócete a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, aprendes a amar el recorrido. Entonces, este es un recorrido muy personal. O sea, yo no voy a formar gente que dibuje exactamente igual que yo o que piense igual que yo. Yo les doy las pautas para que ustedes comiencen a construir ese camino que les permita a ustedes satisfacer esas necesidades comunicativas, empresariales, artísticas, que lleven a hacer de que el arte o las industrias creativas crezcan. Todos los días se están necesitando nuevos artistas, se están necesitando personas que piensen de una manera diferente el cómo podemos desarrollar productos que en cierta forma permitan a la gente involucrarse en nuevas experiencias, en nuevas reflexiones. Entonces, eso es como lo que le quería a ustedes, digamos, que transmitir. Pues mira que aquí ya tenemos como un primer esbozo, inclusive a mí me gusta ir sumándolo. Y después de esa suma, entonces yo vengo y, por ejemplo, aquí abajo le coloco un tono base. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto así, y después le doy control U, le cambio la iluminación. Mira que ya tengo un tono base en función de
de ese tono. Le puedo aquí poner multiplicar. Bien, y entonces, digamos que yo necesito que el personaje sea más, digamos, no sé si hay otra duda, comentario. Uno de los comentarios que me ha escrito pues de manera directa ha sido si en la clase hoy se va a alcanzar a ver la puesta en marcha de los diferentes terminologías que utilizaste. O sea, es decir, colocar los objetos, agregar un poquito la paleta de colores, como nos queda aproximadamente media hora en el webinar, la viabilidad de poder ir a como avanzando para ver el engranaje de esos otros puntos teóricos dentro de la ilustración que nos ha ido mostrando. Dentro del concept art, perdón, Bueno, que nos ha ido mostrando. bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero espero que sí. La idea es como que, por ejemplo, ir desarrollando este personaje nos permite plantear un line art, una paleta de colores, etcétera. Entonces, voy a ir de este boceto a un line art inmediatamente y después lo comenzamos a plantear en colores. Primero hacemos un contraste o decir un valor tonal para esta ilustración. Entonces, bueno, voy a empezar acá a comenzar a detallar, a hacer un line art más preciso. Entonces, para hacer el line art, siempre se van a ir depurando, digamos que las ideas, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir inmediatamente al line art. Entonces vamos a buscar una tonalidad más oscura. En el line art es donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el valor de línea. En este ya es como preocuparse por la densidad de ciertos elementos. Por ejemplo, arrugas, pestañas, etcétera. Entonces miren que aquí vamos haciendo un line art de una manera un poco más, digamos que suelto, pero más seguro, porque ya simplemente estás calcando. Y yo siempre he pensado que calcar no es malo, porque calcar en cierta forma se vuelve un proceso, mientras lo ves como proceso. Dibujas cuando eres consciente de lo que dibujas, pero si estás en un proceso de entender lo que dibujas, es válido, digamos que hacer un calco para, digamos que esforzarte a no tener que dedicarle tanto tiempo a algo que es prácticamente como de carpintería. Es un trabajo más como de paciencia. Pero si en cierta forma eso te permite evolucionar o mejorar tus tiempos. Por ejemplo, muchos artistas de 3D lo que hacen es que hacen un empaquetado de los personajes que hacen y luego los reciclan. Es decir, ya no tienen que pensar en la proporción y hacer un personaje de cero, sino que ya cogen el personaje ya con el avance que tienen de la anatomía y lo van alterando. Lo mismo pasa entonces con la perspectiva. La perspectiva se utiliza un emblocado que te permite ya no pensar en los diferentes tipos puntos de fuga, sino que únicamente vas al grano y planteas, digamos que todo lo que tiene que ver ¿cómo es que se llama? Con la perspectiva en sí. Entonces mira que esos valores tonales, de cierta forma, le aumentan, como te digo, el carácter al personaje. Lo otro es que la línea, hay diferentes tipos de líneas. Las líneas comunican. Por ejemplo, mira que hay líneas que representan volúmenes. Hay líneas que representan profundidades. Hay líneas que representan texturas, por ejemplo, los vellos de las cejas. Entonces,
hay que entender de que el lápiz o la forma en que tú asumes el cómo funcionan estas piezas te permite a ti, digamos que en cierta forma, desglosar mejor un proyecto. Mira que también otra forma es como de verlo a la distancia, y cuando lo ves a la distancia te va pidiendo variaciones tonales en cuanto al grosor de la línea. Por ejemplo, acá si aumento el grosor, tengo que disminuir la presión, ¿verdad? Si aumento la presión, se vuelve más oscuro. Entonces eso me ahorra también tiempo. Eso es valor tonal. Entonces luego que terminamos el line art, venimos y hacemos lo que tiene que ver con el, el valor tonal. Y en el valor tonal entonces manejamos lo que tiene que ver con las escalas de grises. Y esas escalas de grises nos van a permitir entonces desarrollar mejor eh, la paleta de colores. Y eso, la paleta de colores inicial. Otra etapa que también es importante, que creo que la voy a tocar un poco, es, por cuestiones de tiempo también, es la estilización. Eso también es muy importante, de hecho. Y la estilización no es más que tratar de no quedarte con, o sea, estamos tratando de buscar el estilo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos tratando de buscar el estilo, vamos a comenzar a convertir nuestra ilustración para diferentes productos. En ese sentido, por ejemplo, pues miren que poco a poco vamos obteniendo, digamos, el acabado de nuestra ilustración. Es que aquí para hacer el cabello normalmente lo mejor es entenderlo como trazos de mechones, es decir, de que es la sumatoria. Yo siempre también tengo una frase, que la complejidad es la sumatoria de muchas cosas fáciles. Entonces, si vamos y cogemos un bloque de cabello, por ejemplo este, y yo lo planteo acá de esta manera, y yo vengo y comienzo entonces a detallar otros submechones adentro de esto. Eso me va a permitir a mí hacer que este cabello se vea visualmente más rico, más denso, más dinámico. Y en cierta forma era tener la paciencia de comenzar a agregar más y más líneas o más y más sombras en ciertas zonas particulares. Entonces eso en cierta forma es como una invitación a ir aportando o ir, digamos que en cierta forma enriqueciendo eh, el acabado de nuestras ilustraciones. Entre más tiempo le dediquemos a una ilustración, más bonita se va a ver. Y eso es lo que a veces, muchas veces uno tiene que sacrificar a la hora de una producción. Por ejemplo, muchos se quejaban de los Thundercats de la nueva versión porque estaba hecho para una audiencia más joven. Los capítulos se entregaban de una manera, creo que semanal, y digamos que era un equipo de trabajo más pequeño. Entonces el estilo cambió bastante, era un estilo bastante caricaturesco y en cierta forma mataba esa sensación noventera de la animación japonesa, que para ese entonces, en cierta forma, eran muy cuidadosos a la hora de representar los elementos, que en cierta forma fueron como la carta de presentación de estos personajes eh, felinos. Entonces, eso marcó mucho como eh, la forma en cómo muchos percibieron ese producto. O sea, hubieron gente que lo amaron, hubieron gente que lo odiaron, pero generó digamos que una apreciación por parte
de la audiencia muy marcada. Entonces, bueno, aquí tenemos el line art. Mira que quitamos este y tenemos ese line art. Si queremos hacerlo más acentuado, si queremos, podemos duplicar la capa y disminuir inclusive en una de estas, ¿sabes? Eso ya va a depender del gusto de ustedes, el llevarlo a eso. Pero entonces acá cuando yo les comento Control J, Control T, de la estilización es que yo no me quedo únicamente con esta propuesta. Yo vengo y voy acá y hay otro tipo de propuestas. Entonces yo vengo y lo pongo en opacidad y busco simplificarla aún más. Entonces yo vengo y me voy aquí, miro la ilustración y comienzo a desarrollarla. Entonces vengo y comienzo a plantear, por ejemplo, de que ya las cejas son un tono más plano, son un poco más gruesas. Ya los ojos puedo plantear de que simplemente sea una línea aquí, que sea esto así. Ya inclusive puedo hacer esto, que la barba se fusione acá con el personaje, lo mismo que la nariz. Mira que nada más sea un huequito. Ya que la oreja venga y sea menos, tenga menos densidad, mira, y hago esto. Comienzo como, en cierta forma, a tomar la esencia, pero más como un bloque. Y a eso es lo que se le llama estilización. Estilización es una forma para representar de una manera más compleja o simple, digamos que el desarrollo de un personaje. Por ejemplo, mira que ya aquí en el cabello no hago tanta división. De pronto todos estos mechones los puedo representar en dos grandes bloques de mechones que sean este y que sea este. Puedo hacer hasta simplemente 3 rayas, así estilo Dragon Ball, qué sé yo. Inclusive el cuello, no le doy tanto énfasis. Y aquí, por ejemplo, es un color y simplemente son las líneas de la barba. Aquí lo mismo. Hago una línea, con esa línea solamente ya represento al personaje. Y mira que entonces tengo aquí ya una representación que guarda, digamos que en esencia al personaje. E inclusive yo puedo llevar, si sumo esto con esto, yo puedo llevar esto, vamos a aumentarlo aquí, y control J, control T, puedo llevarlo a otro nivel. De eso trata la estilización. Si yo lo llevo a un campo más realista el personaje, es decir, este dibujo de aquí, puedo llevarlo todavía a ver que se vea más real. Entonces, ya ahí depende de... Entonces vamos a ponerlo así en opacidad y todavía lo volvemos más, una representación más. Entonces vengo y hago esto, y hago esto, y hago esto. Y ya ni siquiera esto lo hago con líneas, sino que esto lo representa un color. Entonces mira que aquí ya estamos obteniendo otro tipo de estilización. Inclusive mira que esto puede ir así y el cabello este aquí. Entonces a esto se le conoce como estilización. Cuando tú conviertes a un personaje y lo llevas a diferentes etapas, ya sea de la caricaturización o ya sea del realismo, ¿ya? Y entonces tú vas juzgando en producción si los tiempos de hacer X cantidad de producto de esto te va a dar, por ejemplo, cuánto me demoré haciendo esto con respecto a esto. Entonces ya sé que este es un producto muy fácil, pero entonces cuando hablamos de figuras, digamos que en cierta forma curveadas, ya es para un público más infantil o dependiendo de cómo se narra la historia y se muestran los elementos, un público más adulto, etcétera. Entonces, esta es una de las etapas que también se tiene en cuenta a la hora de desarrollar una propuesta visual.
Ya teniendo esta acá, entonces vamos a lo de la parte que le habías mencionado del valor tonal. Entonces yo vengo y planteo, digamos que el valor tonal, entonces mira que hago una selección, yo puedo sumar las selecciones con otras en la medida en que voy trazando. Pues si tengan más preguntas, si tengan algún comentario con respecto a la estilización, con respecto al line art, con respecto al acabado de... Entonces, volvemos acá, planteo una tonalidad. A mí me gusta hacer esto porque esto me ayuda a subdividir, o sea, seleccionar todo me ayuda, digamos que a subdividir. Entonces, en este caso, va a subdividir el cabello, ya no tengo que seleccionar el borde del cabello nuevamente, sino que, por ejemplo, hago esto. Mira que ya yo tengo una línea de borde en el cabello, entonces ya no tengo que preocuparme por... Entonces, ¿para qué se hace esta etapa? Esta etapa es para definir, digamos que las armonías o el equilibrio de los elementos, determinar las texturas también, o sea, de qué están compuestas, por ejemplo, diferenciar lo que es el vello facial de la piel, por ejemplo. En este caso no tenemos atuendo, pero sí, en el caso que tuviéramos atuendo es diferenciar el atuendo con respecto al personaje. Entonces miren que aquí tenemos ya definido lo que es el cabello. Entonces control J, y mira que ya lo tengo en una capa separada. Entonces yo puedo hundir Q, ir aclarándolo, y mira que ya no me afecta, o sea, puedo trabajar por separado este. Es decir, por ejemplo, yo puedo coger este cabello aquí y yo puedo comenzar a dibujar. Por ejemplo, aquí, si yo dibujara, mira, no me paso de la barba. Entonces, así hago con cada una de las piezas en ese sentido. Eh, digamos que entonces yo coloco un tono atmosférico. Entonces yo voy a coger una tonalidad, digamos que nuevamente voy a hago esto. Y aquí tengo el tono. Control U, voy aclarando. Y ahí tengo, digamos que el planteamiento del personaje. Ahora, voy haciendo en escala de grises, en esta capa de lo que es la piel, todo lo que tiene que ver con la piel. Si quiere, por ejemplo, yo acá voy a involucrar esta parte también, tomarle este pedacito, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar en otra capa. ¿Yo qué hago? Yo necesito que una capa siempre se mantenga plana. Entonces, yo lo que hundo es varita mágica, selecciono, y mira que solo me va a seleccionar ese plano. Pero yo voy a trabajar en otra capa. Y les voy a explicar por qué. Yo primero necesito encontrar como las tonalidades más oscuras de este tono para representar como la profundidad de los volúmenes. Entonces mira que cojo acá y dibujo en esa otra capa y mira que no me pasa. Por más que quiera no me pasa. Entonces yo aquí comienzo a plantear, por ejemplo, de dónde proviene la luz. Mira que comienzo a oscurecer toda esta zona. Inclusive puede tener los ojos un poco más hundidos. Mira que aquí oscurecemos esta otra zona. Mira que aquí entonces oscurecemos esta zona también. Entonces mira que ya comienzan a generarse como los primeros volúmenes. Empieza como a notar de que hay un cambio, digamos que en la forma en que percibimos. O sea, aquí es importante la percepción y cómo esa percepción va cambiando en la forma en que interpretamos o reinterpretamos algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo bajarle la tonalidad aquí un poquito y comenzar a hacer como los laterales. Mira que aquí en esta parte de aquí. Entonces, yo necesito, digamos que agilizar. Entonces, para agilizar y yo
no preocuparme muchas veces del acabado como tal. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo coger la manito esta, que ella va a generar como, yo puedo coger un pincel seco para representar esa manito. Bueno, yo puedo hacer eso con la manito o puedo hacerlo con el borrador. Yo cojo el borrador y, por ejemplo, al borrador le doy características a pinceles básicos. Y entonces yo vengo y comienzo a borrar y mira que me da como una esfumada. Inclusive yo le puedo bajar la opacidad y el esfumado mira que va a ser todavía más controlado. No va a ser como una tonalidad tan plana. Mira que ese esfumado del borrador ya que me va haciendo como más armonioso. Entonces yo voy haciendo como esa combinación de tonalidad y de fumado, ¿verdad? Y acentuando ese volumen. Sí, mi intención es generar volúmenes, porque eso va a depender también de la colorización que estés manejando. Entonces mira que aquí estamos planteando eso, vamos marcando. Entonces lo mismo va a pasar con... Ahora, yo puedo plantear acá después de hacer eso. Y creo que eso lo estoy trabajando en capas diferentes. Puedo plantear entonces una posición de la luz. Entonces voy a coger aquí la luz y puedo hacer lo mismo de pronto con un pincel básico. Este es, por ejemplo. Y yo puedo hacer así y irme a otra capa inclusive. Y que va a pasar lo mismo, como está en selección no se va a pasar. Y cojo entonces una tonalidad más clara. Mira que ahí se ve la tonalidad más clara, más opacidad. El resultado. O a veces yo puedo hacer esto y coger y hacer esto. Mira que aquí tiene una gradación básica de alfa a tono. Y entonces yo nada más hago así y yo escojo qué tan grande es como que esa iluminación. Yo puedo hacer la pequeñita en la nariz, un poquito por aquí. Si quieres, me gusta, la hago separado y la hago por aquí y después la achato. Y entonces achato este brillo. Ya que lo vuelvo acomodando como lo vaya necesitando. Inclusive la opacidad que vaya necesitando ese brillo. Yeah. Y esa es una forma entonces de plantear, digamos que la iluminación del personaje, en ese sentido. Entonces lo mismo, entonces cuando ya yo estoy conforme con esos cambios, estos brillos, yo los puedo sumar. Tendría que hacerme todos los brillos por aparte y las sombras por aparte. Entonces yo puedo darle ese y tendría que tener un nivel de oscuridad mayor. O que se ilumine overlay. Eso ya va a depender de usted, porque a mí lo que me interesa es como que tenga ya la profundidad, digamos que el rostro en ese sentido. Entonces yo sumo esos brillos con esa sombra y comienzo entonces a desglosar el cabello. Entonces, otra forma de hacer rápido también ese proceso, estoy mostrando diferentes técnicas. Otras técnicas, por ejemplo, yo puedo coger la zona que esté más sombreada, lo esto así. Entonces, vengo y le saco una copia, control J, control U, y comienzo a oscurecer. Y yo voy eligiendo como la intensidad de esa iluminación. Y puedo colocar inclusive una alterna atrás aquí con el borrador. Mira, voy borrando de acuerdo a la intensidad que yo quiera, ya que no se note tanto.
o inclusive que se esfume alrededor del cabello en sí, porque no quede tan marcado. Ya que voy generando, digamos que un contraste más armónico, que se van integrando los elementos. Bueno, entonces para hacer, digamos que más rápido este proceso, los 5 últimos minutos, vamos a escoger, por ejemplo, esta barra. Y hacemos lo mismo con J, con Q, ponemos ahí, borramos, recuerda cómo sea nuestro interés de mostrar, y por último, entonces, el color, lo que todos esperaban. Entonces, para hacer la colorización, yo lo que hago es que me voy arriba de toda la imagen y entonces comienzo a plantear una colorización. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a irme primero con el caso de la piel. El caso de la piel, me voy por acá y comienzo a plantear como el color. Entonces, yo busco aquí en la paleta de colores, busco una tonalidad que sea clara y voy subiendo a una que represente como la tonalidad piel baja, digamos. Y yo lo que hago es que cojo esta y comienzo a plantearla de esta manera, como la ven ahí. Entonces, yo lo que busco es como iluminar, ¿sí lo ven? Que afecte una zona, porque necesito generar como una zona de interés. Pues mira que por ahí esa zona podría ser. Entonces, a esa zona le doy multiplicar o le doy overlay, dependiendo de qué tan intenso, qué tan claro. En las dos, por ejemplo, mira, aquí en esta, si le doy a aclarar, se va a aclarar un poco más, va a tener una intensidad y va a generar una sensación. Y aquí lo mismo va a pasar con, si me voy acá a overlay, entonces yo puedo control U y generar una sensación en la medida en que cambie la tonalidad. Entonces digamos que ahí trato de manejar un carácter y mira que puedo plantear entonces la colorización del personaje. Y del otro lado entonces comienzo a utilizar una tonalidad más oscura. Mira que puedo ir sumándole dependiendo del grado de saturación. Y puedo cambiar esto, puedo ir así. Y voy generando entonces, digamos que un carácter aquí a la hora de representar como el personaje. Y normalmente la cara tiene varias tonalidades. Entonces hay unas tonalidades que son más verdosas en ciertas zonas, etcétera, o más moradas. Y entonces yo voy explorando esas tonalidades, inclusive en capas posteriores. Y entonces en esas capas posteriores yo voy, digamos que, cambiándole la opacidad, ¿ya? Para generar un tipo de cambio en esa sensación. Y voy entonces colorizando poco a poco mi personaje. Entonces, por ejemplo, voy acá, cojo entonces esta tonalidad y siempre como que utilizo una curva aquí. Esta curva es la que me va a permitir manejar que la tonalidad sea armoniosa en función de, digamos, de esa tonalidad. Dando entonces diferentes gamas y voy sumándoselas a a las capas posteriores. Mira que ahí voy teniendo esa, esas tonalidades. Haciendo un poco una recapitulación de lo que Oscar nos ha venido mostrando, si se dieron cuenta, después de que él pasó del dibujo crudo o el dibujo rough, como él lo llama, tomó unas primeras siluetas, que en este caso, pues por cuestiones de tiempo y demás, se enfocó nada más en el diseño inicialmente de la cara. Posteriormente a las siluetas, él hizo unos sketches que le ayudaran a tener una idea un poco más de los detalles que él quería plantear después para la etapa de line art. El line art, como lo explicó también Oscar, es una etapa en la cual ustedes, por medio del valor de línea, definen un poco
lo que verdaderamente va a terminar expresando el personaje en su desarrollo. Posteriormente hizo toda la parte de los tonos y los valores de contrastes, las tonalidades de blancos y negros, con el fin de darle profundidad y de darle un poco más de personalidad al dibujo que estaba haciendo. Y una vez que tenía todos estos factores unidos, pudo comenzar a explorar con la etapa de color. Lo que faltaría posteriormente a esta etapa de juego de colores es una vez que ya Oscar y ustedes como artistas iteren y busquen los colores que quieran, posteriormente la paleta nace y se reproduce a partir de ello. Este caso es una de las maneras de trabajar. En algunos otros casos, como bien lo decía Oscar, la dirección de arte ya te dice, esta es la paleta de colores que tenemos que utilizar para el personaje, ya que queremos evocar de una u otra manera, pues como en el ejemplo de Heimdall, un protector de la tierra. Entonces está una paleta de colores ocre, una paleta de colores amarillas, verdosas, que se van siempre como a esos atributos. Pero de manera muy rápida, pues Oscar nos mostró un poquito, con base a la teoría que dio al principio, una aplicabilidad del proceso de concept art. En este caso se pudo ver como algo de character design, se podría tomar de esa manera, pero si se analiza un poco más profundamente, se dieron cuenta que Oscar primero comenzó a dibujar, a buscar emociones, a buscar qué le representaba lo que iba dibujando. Él mismo fue buscando darle ese aspecto de edad, darle ese aspecto de batalla, darle ese aspecto de un hombre del medioevo. Eso fue toda la creación del concept art. El concept art, como también lo explicaba él, es la narrativa de algo. Si nosotros vemos este personaje, otros le agregaron un par de cicatrices, cuando comencemos a agregar los accesorios, comenzarán a agregarle una espada, un manto diferente, de una región diferente, y cosas así irán sumando a toda esa historia del universo que se quiere narrar por medio de un personaje. Eso es lo que al final termina siendo un artista conceptual, es enamorar, narrar algo por medio de en este caso, un diseño de personaje, en algunos otros casos un diseño de escenarios, en algunos otros casos una ilustración o una composición. Es como un resumen rápido de la trayectoria que Oscar nos pues, ha venido hablando el día de hoy. Por supuesto, lo ideal sería tener un poco más de tiempo para el ir ahondando en cada uno de los detalles, en cómo él verdaderamente llega a pensar en esas paletas de colores, cómo él hace la magia de saber que un morado se mezcla bien con un piel y genera una tonalidad real, que de pronto para muchos no es algo claro el cómo mezclar o cómo saber unir colores. Y es ahí donde entra un poquito los espacios de investigación que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo si queremos como tal llegar a entender la parte de artista conceptual. En el transcurrir de estos webinarios también, pues estaremos dando más que todo son como las pautas, pero al final de los de los últimos dos capítulos de los 8 webinarios de Arte 2D, estaremos mostrando ya herramientas más avanzadas de cómo ya los artistas, pues hoy en día por medio de inteligencias artificiales y demás, se ahorran varios pasos para llegar a esto. Pero es clave entender un poco la teoría, porque si uno tiene una buena teoría y tiene un buen manejo de color, de línea y demás, la edición, modificación, alteración o trabajos de proceso más rápidos con una generación de inteligencia artificial se vuelve muchísimo más viable y apoyaría muchísimo lo que preguntaba hace poco José sobre los flujos de trabajo. Entonces, eso lo podremos ir viendo en los webinars que vienen y pues nada, dar un pequeño espacio más en caso que tengan alguna otra pregunta y darles primeramente pues las gracias a Oscar por el tiempo tomado, por la explicación narrada, por la presentación preparada y darles gracias también a ustedes por habernos acompañado hasta el final. Entonces abrimos un espacio más pues para cualquier duda que tengan con respecto a Oscar. Si alguno quiere decir algo directamente por micrófono, me comenta y podemos habilitarle el micrófono para comentar algo en estos últimos 5 minutos antes de seguir haciendo el cierre. Bueno, me gustaría instar a las personas que les apasione, digamos que este tipo de temas, a que indaguen, a que en cierta forma eh, pregunten, a que digamos que exploren, porque si tú empiezas, normalmente siempre llegas a donde quieres llegar. Entonces, por eso para mí es importante el que las personas sientan esa necesidad de motivarse, de sentirse, digamos que, atraídos por algo que les apasione.
Yo cuando empecé en el mundo de, digamos que de la ilustración, yo era un estudiante de economía y yo fui muy bueno en mis clases, pero me apasionaba más el tema del arte y me involucré mucho en estudiar, en investigar, en probar, en ensayar y me siento como que muy, muy contento del punto donde he llegado y sé que muchas personas también tienen esa curiosidad y ese sueño, entonces no está de más siempre como motivarlos eh, y en cierta forma también como ser un ejemplo de eso que ellos también quieren lograr. Pero bueno, en Instagram ahí tengo un par de ilustraciones y en DeviantArt también. Encuentran como Oscar Julián Reyes Cardoso, en Instagram como Juguei17. Y próximamente estaré montando más ilustraciones de mi proceso o procesos. La idea es compartir para que muchas personas se sientan motivadas, digamos que en su campo, en la fotografía, de audiovisual, a, digamos que poner en práctica un poco estos procesos al nivel que cada quien maneja o investigue y van a ver cómo van a sentir, digamos que la mejoría en cuanto a los resultados, en cuanto a la supervisión de los tiempos sobre todo. Entonces, nos vemos en el próximo webinar que va a tener que ver con ese flujo de trabajo. Eh, hoy era los fundamentos para el concept art y digamos que vamos a ir profundizando un poco más con ejemplos más elaborados el entendimiento de este gran flujo de trabajo que nos permite en cierta forma acercarnos más cómodamente al mensaje que queremos transmitir. De igual manera, aquellos que quieran ver el trabajo de Oscar, pues Oscar es nuestro director de arte hace muchos años en la empresa en Blazing Soft, así que desde la página, casi que cualquier trabajo me atrevería a decir que hayan visto ustedes por parte de esta empresa, Oscar ha tenido gran parte, por no decir la totalidad de la dirección de arte en la mayoría de nuestros proyectos, así que también es una buena forma de ver un poco el portafolio de Oscar. Y de verdad, una vez más, agradecerles a todos y pues desearles una excelente noche y muchas bendiciones. Gracias a todos pues, por su colaboración y su participación. Que tengan pues un excelente resto de día.